fue el objetivo de su trabajo doctoral. Entonces hoy Eni nos va a hablar sobre el efecto Hall y propiedades de transporte en óxido de grafeno obtenido en películas de óxido de grafeno obtenido del bambú. No he podido traducir eso. Entonces, Eni inicialmente nos va a poner en contexto de algunos retos que ella se había propuesto y también los resultados finales concluyentes de su estancia aquí con nosotros. Entonces, Eni, te doy la palabra. Bueno, buenas tardes. Entonces, pues como ya hizo la presentación el profe, yo voy a hacer a presentar unos resultados preliminares pues, de la estancia de doctorado que llevo hasta ahora aquí en el grupo. Entonces esto pues está en el marco de mi propuesta de doctorado, que consiste en realizar estudio en transporte magnético y eléctrico en películas de grafeno oxidado reducido, obtenidas a partir del bambú wire. Entonces, bueno, aquí pues están presentes también mi director, el doctor John Frías, mi codirector. Y a manera de contenido, entonces este es el orden que se va a llevar a cabo en la exposición. Y para dar una contextualización de lo que yo quiero o lo que estoy haciendo pues, con estas películas, pues todo gira en torno al grafeno oxidado. Hay que recalcar que el grafeno oxidado que nosotros obtenemos aquí es a partir de residuos de biomasa del bambú guado. Entonces, el bambú guado es una planta muy representativa en varias regiones del país y también del eje cafetero, y es ampliamente utilizada en el sector de construcción, también artesanías, y esos residuos generan en cierta forma una contaminación del paisaje cultural cafetero, contaminación ambiental, y en este trabajo queremos darle un valor agregado a esos residuos. Entonces lo que hacemos es por medio de un método de doble descomposición térmica, del cual hablaré más adelante. De eso obtenemos unos ácidos piroleñosos, y con esos ácidos piroleñosos pues, que son ricos en grupos fenólicos, en carbono, en un segundo paso de descomposición obtenemos las películas que se ven aquí, que son películas muy homogéneas y continuas eléctricamente, para con ello poder darle una forma específica, estandarizada en transporte eléctrico, en medidas de transporte eléctrico finas, y con ello pues obtener también este tipo de curvas y dar aquí, bueno, aportar en el conocimiento en ciencia básica en estos materiales. Entonces, lo que me propuse al principio en esta pasantía es pues analizar o utilizar todas las técnicas que hay aquí en la Universidad de Antioquia en cuanto a infraestructura de investigación. Desde que hay un PPMS, XPS, Raman, y la idea pues con esto es estudiar a partir de esas técnicas varios de los mecanismos de transporte pues, que me he propuesto. Entonces, como ustedes ya conocen, o pues para quienes no conocen, el grafeno es una red, el grafeno una red compuesta por átomos de carbono que están empaquetadas hexagonalmente, como se observa aquí. Esos enlaces que hacen en el plano son enlaces sigma, y perpendicular a ellos hay unos enlaces pi, y pues por esa estructura es que estos materiales exhiben unas excelentes... Disculpa, no la escucho. Como se puede observar acá, es decir, exhiben una excelente movilidad de portadores de carga, es un buen conductor eléctrico, es muy resistente también, por lo que exhibe un módulo de ion muy alto, un buen conductor térmico, es transparente y también exhibe transporte balístico. Y
el nivel de Fermi, las bandas de valencia y de conducción se solapan o se superponen y por tanto esa se comporta como un semimetal, pero eso abre muchas posibilidades para explorar una amplia gama de aplicaciones en estos materiales. Entonces, este es un foco de investigación en la comunidad internacional, pero y también hay otros focos pues, que enriquecen la literatura en cuanto a estos materiales, y uno de esos son los métodos de síntesis. Pues existen muchos reportados hasta el momento, y todos esos se agrupan en dos grandes, o se clasifican en dos grandes grupos, los bottom-up y los top-down. Y nosotros, bueno, nos encontramos en el grupo de los bottom-up. Ahora, otro enfoque que le dan a estos materiales son las aplicaciones. Entonces, estas aplicaciones van desde el desarrollo de tintas conductivas, así como sensores, dispositivos flexibles, supercapacitores y baterías, transistores de efecto de campo y también dispositivos en spintrónica. Entonces, ¿por qué dispositivos en spintrónica? Pues hasta la década de los 2000 se creía pues, que estos materiales exhibían diamagnetismo, pero desde esa época en adelante, un autor muy mentado o muy citado en cuanto a transporte eléctrico y magnético en estos materiales es Kinasi. Él lo que hizo fue implantar unos iones o crear defectos en esas estructuras, y con ello entonces pudo obtener unas señales magnéticas, y desde ahí en adelante se han estudiado de forma fenomenológica o experimental el magnetismo en estos materiales a partir de la absorción de átomos de hidrógeno, generación de vacancias, defectos de zigzag o de borde, y también defectos puntuales de borde aquí. Entonces miren que en esta tabla cada uno de estos defectos contribuyen con un magnetón de Bohr, y se resalta el magnetón de Bohr, pues de todos ellos el que más contribuye son los defectos de borde. Al respecto, ¿qué se ha estudiado? Entonces, uno encuentra en la literatura autores como Kim et al, quienes han sintetizado por el método de James, que es uno de los más comunes, unos grafenos oxidados, ¿sí? Variando la temperatura de recocido. Entonces son temperaturas que superan los 3000 grados, y con esas temperaturas de recocido entonces han estudiado sistemáticamente la señal magnética en función del campo magnético. Entonces aquí pueden observar experimentalmente pues, esas magnetizaciones en estos materiales. ¿Qué más se ha estudiado también? Entonces, efecto Hall, como eso es lo que estamos haciendo en esta tesis. Entonces, ¿en qué consiste? El efecto Hall consiste básicamente en hacer pasar una corriente entre dos puntas, como vemos aquí entre este canal, en este caso en esta geometría Hall-Bach, y se lee una señal de voltaje longitudinal y también transversal. Y con ello, entonces, esos portadores de carga se pueden desviar a uno u otro lado del material cuando se aplica un campo magnético perpendicular. Y esto se debe a la acción de la fuerza de Lorentz que desvían esos materiales, que actúan sobre ellos, que desvían esos portadores de carga y crean esa señal de voltaje Hall. Entonces, con esto uno puede medir el voltaje longitudinal, el voltaje transversal, también el coeficiente Hall, entre otras variables. Pero aquí nos hemos enfocado específicamente en medir el coeficiente Hall, la señal longitudinal y la transversal.
Bueno, esa es una forma de hacerlo, de hacer ese experimento de manera fina. Ahora, también han hecho estos medidas de transporte eléctrico utilizando Van der Pol. Esto es una forma aparentemente más sencilla, pues consiste en contactar en las 4 puntas una película, como se observa aquí lo han hecho en una muestra muy pequeña, en grafeno exfoliado por Scotch tape. La desventaja que tiene es que son demasiado de áreas muy pequeñas, entonces se tienen que hacer con contactos casi que litográficos, y con ello han logrado obtener entonces unas señales de la señal del voltaje Hall en función del campo magnético, variando la corriente eléctrica a temperatura ambiente. Entonces observen que aquí hay una señal totalmente lineal, que es de esperarse, pero a bajas temperaturas entonces se empieza ya a observar una magnetización, y puede que aquí estén presentes o estén influyendo el spin o alguna magnetización intrínseca de estos materiales por los defectos de borde. Hay otro, Spinazzi también ha hecho estos estudios de forma experimental en grafito pirolítico altamente orientado a diferentes temperaturas variando el campo magnético. Entonces, aquí obtenía una señal transversal que también es conocida como resistividad Hall, y miren aquí cómo hay una variación sistemática de esas señales cuando nosotros aumentamos la temperatura. Entonces, a bajos campos magnéticos se empieza a observar una posible contribución anómala y una contribución típica, mientras que a altas temperaturas la señal se vuelve lineal. Entonces, por eso es nuestro interés en estudiar estas señales variando temperatura. Y también aquí hizo un estudio de coeficiente Hall variando el campo magnético. Aquí se presentan esos comportamientos en una escala logarítmica. Y en este trabajo ellos miran tanto pues, los efectos en el plano como los efectos de intercapa. Entonces de esto hablaré más adelante. Otros autores también hacen este tipo de dispositivos, siempre depositando este material en un sustrato de dióxido de silicio, pero como aquí lo hacen en un dispositivo tipo FET, este dióxido de silicio está dopado tipo P. Entonces tiene otra capa por donde se controla el voltaje de compuerta, el campo eléctrico que uno quisiera inyectarle de alguna u otra forma a la muestra, para de esa forma controlar los portadores de carga y obtener unas señales más bonitas o más representativas. Entonces, con ello, aquí lo que hicieron también es estudiar o obtener esas señales de resistividad longitudinal variando temperatura y de resistividad transversal variando esa temperatura. Entonces, con ello, luego lo que hacen es comparar esas dos señales a estas diferentes temperaturas y poder deducir entonces a qué mecanismo de efecto Hall anómalo clásico puede estar detrás de estos materiales. Entonces esto lo hicieron en un grafeno altamente orientado, un grafeno pirolítico. Entonces aquí se puede observar un Raman de esto que solamente muestran 2 picos, G y 2D. Estos corresponden pues al tamaño de cristalito, a la red meramente cristalina en este material. Y estas son las curvas
de esa resistividad longitudinal en función del voltaje de compuerta para diferentes temperaturas. Bueno, entonces, esa es la forma como resumida que he mostrado hasta aquí de lo que hay en cuanto a transporte eléctrico en estos materiales. Entonces, si ya nos vamos al contexto nacional, desde hace 2 décadas el doctor John Prias ha venido desarrollando un método para obtener estos materiales a partir del bambú guayú. Entonces, es conocido ampliamente en la literatura como el método doble descomposición térmica. Este método de doble descomposición térmica consiste de 2 pasos. Entonces, uno ya obteniendo el residuo o los precursores del bambú, que ya está previamente pasivado, limpio, se introduce en un primer paso en este reactor y con una atmósfera controlada de nitrógeno y también de temperatura fija, entonces se obtienen unos ácidos piroleñosos esto es pues por evaporación. Aquí a este serpentín se lo refrigera y entonces se obtienen unos ácidos piroleñosos. Esos ácidos piroleñosos consisten de un alquitrán o un líquido muy espeso, muy viscoso, y con ello se depositan por spin coating en un sustrato esos materiales, y en un segundo paso de descomposición térmica se vuelven a introducir en el reactor. Una vez en este reactor, entonces a una rampa de temperatura y con una atmósfera de nitrógeno controlada, se obtienen estas películas que observamos aquí, que tienen buena adherencia y buena homogeneidad. Y con ello, luego se hace pues con un láser de CO2 fino, se hicieron este corte Goldbach, y posteriormente unas deposiciones a través de una máscara en estos puntos por sputtering de oro. Esto es con la idea pues de tratar de hacer muy bien los contactos eléctricos en estos materiales, como lo han reportado en algunos trabajos. Entonces, ¿qué ventajas tiene este método? Se pueden obtener aquí películas de grandes áreas con control de oxidación a través de la pérdida de esos mismos óxidos. Los tiempos de producción respecto a métodos como Hammers, el cual mencioné, son muy reducidos, tiene un bajo costo de implementación y además es ecoamigable. Y por otro lado, bueno, entonces, dado todo lo que he mostrado de esto, pues ya se ha venido estudiando bastante. ¿Qué es lo conocido? Se conoce cómo varía esa conductividad eléctrica con la pérdida de óxidos. Asimismo, la energía de banda prohibida se conoce que presenta un orden ferromagnético a temperatura ambiente, y también se ha avanzado en proponer una teoría de puentes de hidroxilo y epoxi para explicar estas propiedades en estos materiales. Ahora, ¿qué no conocemos? Entonces, en la línea que yo estoy estudiando, pues no han habido todavía unas reportes en cuanto a efecto Hall y transporte eléctrico en estos materiales. Sí se ha publicado estudios de orden o de ferromagnetismo en ellos, pero en nanoplaquetas. Entonces, en películas aún no. No hay tampoco un enfoque desde primeros principios donde se pueda emplear un hamiltoniano para predecir propiedades aquí, puesto que son materiales policristalinos. Entonces, dado todo esto, nos hemos preguntado pues cuál es la influencia de la temperatura en la respuesta Hall en películas de grafeno oxidado sintetizadas por el método de descomposición térmica.
Entonces, para ello, nos propusimos enfrentar este problema con un objetivo general y está sustentado por 4 objetivos específicos. De estos que hemos logrado avanzar acá: la síntesis, el estudio de muchas de las técnicas morfológicas, composicionales, vibracionales, estructurales y el transporte eléctrico también. Se ha logrado avanzar en la correlación de esos resultados, sobre todo en transporte eléctrico, y también se está avanzando en dilucidar y proponer algunos mecanismos involucrados en esa dependencia de la temperatura. Ahora, para llevar a cabo entonces cada objetivo, nos hemos propuesto esta metodología. En el primer paso, en la primera etapa, pues se ha logrado hacer una síntesis de estos materiales. En la segunda, se han hecho también ya varios estudios con muchas de las técnicas que hay aquí. Y por último, pues está avanzando en esta correlación de sus resultados. Entonces vamos hasta allí. Y en cuanto a la síntesis, hay que agregar esto. Bueno, antes aquí, para obtener unas buenas películas homogéneas, entonces se añadieron más pasos a la síntesis. Entonces, como les decía, nosotros partimos de un precursor del bambú guado. Se tienen unos ácidos piroleñosos, pero estos ácidos piroleñosos suelen tener ciertos componentes allí, entonces se agregó un paso de rotaevaporación para tenerlos más puros. Y con ello entonces se hizo una deposición sobre los sustratos y se introdujo en el segundo paso de descomposición, pero con rampas de temperatura, por estos minutos que vemos aquí, a 100 grados por 15 minutos, 200 grados por 30 minutos y 500 grados por 15 minutos. Es con la idea de que esas películas no se esponjen o no pierdan adherencia. Y adicionalmente a eso, entonces, para que no se, precisamente con la idea de que salgan homogéneas, se hacía una pasivación previa de 150 grados por 20 minutos. Con la idea también de hacerlas mucho más homogéneas, entonces se hizo un spin coating en ellas. Aproximadamente se depositan sobre un sustrato alrededor de una gota que mide 0.02 miligramos, y una vez obtenidas, entonces se hizo esta geometría molvar y luego los contactos con espátula, con un mini espátula, un recubrimiento, y ese recubrimiento mide alrededor de 121 nanómetros. Entonces, aquí, bueno, estas son las películas que hemos obtenido. Estas son sobre dióxido de silicio, son unos sustratos que miden aproximadamente 0.5 milímetros. Estas ya son de silicio, de 0.1 milímetros, pues tocó volverlas a hacer por requerimientos del PPMS, y estas son las que, bueno, ya las Hallbar, las que hemos medido con el módulo de efecto Hall y de transporte. Este es el espesor que se ha medido con la técnica de FESEM. Entonces, aproximadamente esto mide 948 nanómetros de espesor, casi que una micra. Cuando tomamos a esta escala, estas son las micrografías que se pueden observar aquí. Son totalmente continuas, por lo menos en donde necesitamos, porque pues por aquí no pueden tener quebraduras, no pueden perder continuidad eléctrica. Y las hicimos entonces tanto para aquí tienen un ancho de canal para ver qué tanto influye este ancho de canal en esa señal que queremos, pues, que quisimos mirar. Y aquí
hay otro ancho. Entonces, de esas, pues, más adelante mostraré unos resultados interesantes. Y aquí, entonces, se midió la deposición de ese recubrimiento de oro en los bordes. Quería mostrar otra cosa también acá. Para estos materiales medimos tanto un patrón de referencia, que es el HOPG, a esto se le tomó también composición elemental por ES, de cuánto es la composición de oxígeno, ¿sí? Entonces estas muestras, este es un HOPG de SPI Supplies, grafito pirolítico altamente orientado, y aquí muestra una composición atómica de carbono del 99.74% y muy baja composición de oxígeno. Y para nuestras muestras, como estas fueron inicialmente sintetizadas con una oxidación cercana al 5%, esto es lo que se ha medido por ES, que es una técnica un poco superficial, pero que nos da una idea de la composición elemental o el porcentaje de estos elementos que deberían estar ahí presentes. En cuanto a las propiedades vibracionales, entonces también se le tomó Raman al HOPG y aquí se hicieron unos ajustes con unas lorentzianas para encontrar estos picos, pico de banda ID, IG e I2D. Como este material es cristalino, entonces aquí solamente se van a observar estos dos. Y se hizo un ajuste por acá para el ID con el fin de obtener el tamaño de cristalito y poderlo comparar con el tamaño de cristalito y la densidad de efectos de nuestro material, del RGO. Entonces este presenta otros modos vibracionales aquí. Que corresponde a los defectos que están allí presentes, IG, que nos da información de la red grafítica o SP2, y ID', que están más relacionados con defectos también, y estos picos que vemos acá tienen que ver con el apilamiento, pues nuestro material es un grafito o un grafeno oxidado reducido multicapa. Entonces, por eso se observan estos modos vibracionales aquí. Esto fue entonces se tomó para el RGO depositado sobre dióxido, sobre los sustratos de silicio, y estos para el dióxido de silicio. Entonces, se ven bastante congruentes entre sí. Y con ello entonces se pudo calcular el tamaño del cristalito a partir de estas expresiones dadas por Twinston and Honey, y para el HOPG obtuvimos entonces un tamaño de cristalito de 68.68 nanómetros. Es muy alto comparado con el RGO que aquí tenemos, que está publicado alrededor de 1.31 nanómetros, y para la otra muestra. Entonces con ello también obtuvimos esa densidad de efectos, y están dentro de lo que se ha publicado, de lo que se ha reportado para estos materiales. Ahora sí vienen los XPS. Entonces, había un problema con estos XPS. Inicialmente se tomaron tanto para el HOPG y el RGO, y normalmente en la literatura uno calibra esos corrimientos con el carbono adventicio, pero como estamos hablando aquí de materiales que están basados en carbono, entonces hacer eso, aunque está reportado, no es correcto. Entonces, con la ayuda del profesor Hostos, se hizo una limpieza en ambas muestras con
iones de argón en un área de 2 por 2 milímetros durante 5 minutos y se tomaron esos XPS antes y después, con la idea de evitar hacer esa calibración con carbono adventicio y que ese carbono adventicio no enmascare algunas especies que podemos encontrar allí. Entonces estos son los XPS que alcancé a ajustar para carbono 1S antes de la limpieza, para el oxígeno 1S antes de esa limpieza y aquí después. Entonces, bueno, esos ajustes se hicieron con una gaussiana lorentziana. Se encontraron estas especies, entonces, y es de esperarse que se encuentre aquí los OHs y también los grupos hidroxilo y carboxilo o epoxi, porque estos pues tienen que ver o influyen mucho en el transporte eléctrico de estos materiales. Ahora, pasando ya a la parte magnética, por sugerencia aquí de los profesores Oscar y el profesor Carlos, entonces se hizo también al material base, o sea, al alquitrán, un estudio de ICP masas. Pero esta técnica no es, bueno, ICP masas, sino ICP es por acoplamiento inductivo. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en que, nosotros tenemos el alquitrán, se solubiliza en una muestra, luego se aplica en un nebulizador y ese nebulizador hace un spray de ese compuesto. Y por plasma, con un plasma de argones, lo que hace es excitar ese material y por análisis de carga-masa, entonces se puede obtener con precisión cuántas partes por millón de ciertas partículas que queremos analizar o de ciertos elementos que queremos descartar están presentes en ese alquitrán. Entonces, en este caso se hizo un análisis para hierro, níquel, cobalto, manganeso, cromo y silicio. Y con ello entonces se determinó cuánta magnetización podrían aportar cada una de estas partículas a la magnetización total que estamos mirando en estas películas. Entonces, estas son las impurezas que se encontraron por esta técnica en partes por millón y conociendo entonces los pesos atómicos y las densidades y el magnetón de Bohr que ya está reportado para estos elementos en el NICS, entonces se calculó primero la magnetización que podría aportar cada partícula y con ello cuánta magnetización a temperatura ambiente o cuántas partículas se requerirían a temperatura ambiente para poder producir una magnetización del orden que tenemos acá. Entonces, observen aquí que estas curvas de magnetización, tanto para estas temperaturas, tienen una magnetización aproximadamente de saturación de 6 mol por gramo. Entonces, para que esa magnetización sea de esas partículas, entonces uno debe tener este número exagerado. Es bastante alto, pero lo que se encontró son estos valores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esas impurezas lo que aportan es muy poquito a esa magnetización, es casi insignificante. Y con ello, entonces, estas curvas ahora sí se pasaron a ajustar con un modelo de Lancheva para el ferromagnetismo en estos materiales.
y se ha podido observar cómo esa magnetización de saturación decrece con el incremento de la temperatura. Entonces aquí podemos observar una curva ajustada con a temperatura ambiente, claro está, con este modelo. Entonces este modelo me da información, aquí uno puede calcular el magnetón de Bohr de estos materiales y a qué se podrían deber los defectos de borde y todos los defectos que están descompensando esos spines allí. N es la densidad de átomos por unidad de volumen, G es el factor de Landé, J es el número angular total, y entonces con ello ajusta muy bien. Pero ya los cálculos para presentar la curva de esa magnetización y emisión de la temperatura pues, aún se están refinando. Ahora, también hay que aclarar que estas curvas de magnetización se hicieron aplicando un campo magnético plane, es decir, perpendicular a la muestra, mientras que en esta gráfica se hizo in plane, es decir, paralelo a la muestra. Entonces aquí no es que muestre, como pueden observar, una magnetización muy bien comportada. Y esto pues, se ha querido sustentar en una teoría de primeros principios que ha propuesto el profesor Crías pues, en estos materiales. Entonces, ¿a qué se puede deber? Posiblemente que esos grupos de hidroxilo y epoxi están sacando del plano los átomos de carbono y por tanto descompensan esa carga de spin. Y bueno, eso entonces a cuanto a ajustes magnéticos y estas curvas entonces ya corresponden al transporte eléctrico. Aquí entonces se tomaron unas curvas de resistividad en función de la temperatura para una película contactada de forma colineal. Entonces esto corresponde a un comportamiento semiconductor. Este comportamiento semiconductor se ajustó muy bien con un modelo de MOD 3D de rango de Hawking variable. Entonces, para ello bueno, se tomaron se hizo en escala logarítmica y este es el modelo del que estoy hablando. Entonces estas son esas curvas de conductividad. Con ese modelo entonces se pudo obtener la conductividad para estas muestras que está del orden de 10 a la 3 Siemens por metro y de temperatura de T sub 0 de 2.75.94 por 10 a la 4. Entonces son valores que ya están reportados para estos materiales. Y estas conductividades son las que se esperan. Ahora, con esto también se hizo un cálculo de la energía de banda prohibida en función de la temperatura y con ello uno de los modelos que habíamos probado para ajustar este comportamiento es el modelo de Barson. Y con ello entonces se pudo obtener la energía de banda prohibida a 0 Kelvin. Y el ajuste que aquí muestran es de 0. El R cuadrado de 0.997. Ahora viene algo más interesante. La anterior fue sobre una película con 4 puntos colineales. Esto se hizo sobre una hall bar. Entonces aquí se contactó la corriente, aquí se midió el voltaje y se hizo en un rango de 10 a 300 Kelvin. Y observen aquí este punto. Y eso es en 20 Kelvin y muestra varios regímenes de conducción. Entonces, cuando ponemos esto en escala logarítmica,
y sacamos pues esas pendientes. Las pendientes corresponderían entonces a las potencias. Y aquí se está tratando de mirar o de vislumbrar hasta ahora qué tipo de interacción hay presente, ¿sí? Si portador o portador-color. Entonces eso se hace de acuerdo a lo que ya está reportado para algunos metales. Y estas son desconocidas, pero sí hemos dado con una que es la interacción portador-portador para bajas temperaturas. Entonces, pues en esto seguimos también trabajando, mirando más literatura para dar a qué interacciones posibles estarían presentes en estos otros regímenes. Porque aquí también se deben tener en cuenta el transporte entre capas. Ahora, también se hicieron en diferentes rangos de temperatura, se hicieron modelamientos con otros modelos. Este es el de Rozheskovsky, del rango de Hawking variable, se hizo entre 90 y 200 Kelvin, y con ello también se puede pues, calcular las conductividades de la conductividad sub cero en este caso, y esa conductividad está del orden de 10 a la 3 Siemens por metro. Y esta es la temperatura de activación. También para este caso se utilizó el MOD tridimensional de rango de Hawking variable entre 90 y 180. Entonces, no es que por obtener un comportamiento semiconductor de este tipo yo tenga en todo el rango o me hace un solo modelo. No es universal. Entonces, hay que probar con varios y mirar cuál se ajusta mejor y de acuerdo con eso, pues, explicar y dar con la física que está detrás de estos materiales. Entonces, ese rango de Hawking variable, aquí también entre 90 y 180 Kelvin, y se comporta bastante bien, es un buen ajuste, y las conductividades que tenemos siempre nos dan de estos valores, de 10 a la 3 Siemens por metro. Esto es lo que está publicado para las nanoplaquetas. Otra cosa que también pudimos obtener de acá fueron los valores del coeficiente Hall. Pues el módulo permite tomar esos valores o hacer esas curvas de coeficiente Hall en función del campo magnético. En este caso, pues el profe la hizo en función de la temperatura, y este es el comportamiento que se tiene. Y esos coeficientes aquí son bastante altos y mayores que 0, entonces lo que indicaría que hay un tipo de portador tipo P. Y con ello, ya obteniendo entonces esas curvas de resistividad, si hacemos esa resistividad entre ese coeficiente Hall, entonces podemos ver cómo varía esa movilidad en función de la temperatura, teniendo un máximo en estos valores, y es lo que se encontraría pues para estos materiales. Que comparadas con otras ya reportadas, esto es bastante alto. Y adicionalmente con ello también podemos obtener una curva de densidad de portadores, conociendo la carga del electrón. Aquí se están buscando algunos modelos, pues sí, hemos dado con algunos, pero no se ajustan muy bien para explicar todavía estos comportamientos en función de la temperatura. Posiblemente pueda que un rango de Hawking variable también esté presente aquí. Entonces, pues, ¿qué se ha obtenido hasta ahora? Hemos obtenido unas películas en dióxido crecidas sobre dióxido de silicio altamente homogéneas. Hemos podido obtener también espectros Raman reproducibles, pues que concuerdan muy bien con lo ya expuesto, lo ya reportado para nanoplaquetas de estos materiales.
hemos podido observar un orden ferromagnético a temperatura ambiente y variando temperatura, que muestran una magnetización de 6.69 por gramo cuando se aplica un campo magnético perpendicular. También hemos obtenido, bueno, algunas propiedades eléctricas como movilidad, densidad, coeficiente Hall y tipo de portador. Entonces, pues, esto es lo que tendríamos hasta ahora y pues quedo atenta a preguntas, sugerencias y esos comentarios. Bueno, y esto es el artículo pues, que estamos escribiendo, que estoy escribiendo inicial de estos materiales. Entonces ya se sometió un astra a un congreso y lo aceptaron. Bueno, entonces en eso voy, profe. Y ya, eso es todo. Preguntas, inquietudes, dudas, con el fin de pronto de que él también pues llegue a excelentes conclusiones adicionales. Profe, pues faltó aquí, a ver, coeficiente con en función del campo. Faltan varias cosas, pero pues estoy trabajando en eso, que son muchísimas. Pero entonces ahí vamos, poco a poco. Bien, ¿qué tienes con toda sí, yo. Sí. Bueno, no, pues chévere que ya tengas las películas, por lo menos si ya hayas avanzado más en las caracterizaciones. Ajá. Pero tengo algunas dudas. Sí. Por ejemplo, en la diapositiva 23, ahí muestras unos tamaños de cristalito. Ajá, sí. Y hay uno que está gigante en comparación de los otros. Del HOPG. ¿Por qué es tan grande? Lo que pasa es que el tamaño cristalito tiene que ver con la fracción de carbono SP2. Y como nuestros materiales tienen SP2, La 23. sí, y SP3, entonces la de nosotros va a ser muy reducida respecto a la del HOPG. El tamaño cristalito es como esa red cristalina. Pero esa muestra tú la tienes en cuenta. ¿Cuál? ¿Tienes esa muestra 1? Eso es de estándar, eso es del HOPG. Ok. Por eso ustedes tienen esa tamaño ahí ya. Sí, es por eso. Pero ahí yo meto la cuchara, pero ese es un monocristal. Sí, es un monocristal. Es un monocristal. Eso, hay que tener en cuenta eso también. Pero tienes, o sea, no es bueno como comparar peras con manzanas, son dos sistemas diferentes. Sí, claro. Eso es importante aclararlo, porque mira, la profesora Giovanna entra ahí a... No. Entonces hay que ser claro en el momento de decir, bueno, yo tengo un patrón de referencia de ver esto y esto y esto. Pero, digamos, ya tu sistema es de muestra 2 y muestra 4. Son dos cosas. Sí. Entonces, eso por ahí, digamos, puedes confundir un poco. Ok, listo. Entonces, ¿por qué razón utilizar el HOPG como para referencia? qué exactamente? ¿Qué es lo que quieres mostrar con el HOPG para que tus resultados de alguna manera sean comparables o se alejan o se acercan? ¿O qué interesante tiene el HOPG? Entonces falta como de pronto ahí. Listo. La otra es en los espectros XPS, en la diapositiva 24. Ajá. Ese ancho, en la 24 o en la 25 creo que también tienes otra, y hay en la 25 y todo. Ajá. Por ejemplo, ese ancho que tienes de ese enlace de carbono oxígeno solito, el último, el azulito. ¿Cuál? Ese ancho, entonces es en la 24, en la 25, que me pareció muy grande. Estos. Ese ancho, ese FWH. Ese en comparación. Ajá, con estos. Sí, con los. Es permitido esos anchos tan grandes.
No, sí, yo pienso que ahí ese experimento se hizo hoy. Está caliente todavía. Está acabado de salir del horno. Entonces, para complementar lo que dijo ahí, realmente el objetivo del experimento es poder descartar cuál es la contribución de carbono de la muestra de BIF versus lo que es el carbono absorbido con la atmósfera. El adventicio. Entonces, lo que hicimos fue realmente remover ese carbono adventicio para que lo pudiera trabajar libremente, digamos que las contribuciones o características químicas de su material, sin ese artefacto que estaría ahí, ¿cierto? Pero sí, realmente el criterio pues, no es correcto, y lo que dice Joana es cierto. Ni los CTH, ni las precisiones, ni las asignaciones. Es que lo hice rápido. Entonces, sí, no hay que ponerle cuidado al criterio, no está bien hecho, pero lo que sí es muy positivo es que tiene un grafeno que tiene una gran correspondencia al altamente orientado. Pero yo no sé si lo hago la pregunta de una vez, ya que estoy aquí echando para. Es que, ¿cómo conectas tú el hecho de que tú tienes un sistema altamente orientado? Ajá. Tienes unas características ya de XP que ya vimos preliminarmente, tienes que estudiar más a fondo. Sí, Pero más allá de eso, tienes un número de cuantificación del número de efectos por rama por ahí. Tú tienes una propuesta de mecanismo asociada a esa respuesta de ese efecto Hubble, ¿cierto? De las características de ese grafeno. Sí. ¿Cómo conectas tú todo eso y cómo puedes sacar jugo a ese altamente orientado, cuyo número de efectos de hecho es más pequeño? Porque ya es a la menos 5. Entonces, ¿cómo haces para...? Y la pregunta es, ¿qué incidencia tienen los grupos funcionales asociados a tu superficie? ¿Qué incidencia tiene el número de efectos del mecanismo que tú estás proponiendo? Ajá. ¿Y cómo poderle sacar el jugo a un monocristal para compararlo con tus materiales? Para que tú puedas discernir y echarle la culpa a algo de dónde proviene esa respuesta que tú estás obteniendo con las medidas. Sí, sí, sí. Como poder cohesionar tu resultado, porque lo que yo noto es que arroja una cantidad de datos, pero yo no veo un conector, ¿cierto? El hilo que pueda conectar cada uno de esos elementos que te permita dar como una correspondencia y decir, espera que tu objetivo es la misma objetivo, ¿no? Sí, 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 claro. Entonces no sé cómo hilas todos esos resultados entre el mecanismo. A ver. Bueno, para poder hilar todos esos resultados, bueno, el HOPG si es un monocristal, eso no tiene nada de efectos allí. Eso, digamos que es una referencia para poder mirar, por ejemplo, las conductividades que nosotros tenemos, en nuestro caso, y ¿cómo se podría aprovechar? Bueno, se podría hacer el hilo. Nuestros materiales tienen, pues aquí no se ha mostrado todavía, pero por FTIR pues se ha podido mirar también que tienen presencia de OHs, epoxi, y estos OHs y epoxi de alguna forma juegan un papel fundamental en transporte eléctrico y también en el transporte magnético. Son sistemas, pues diría que yo, demasiado diferentes. Nuestro sistema, para empezar, es policristalino. El HOPG es totalmente cristalino, pero yo lo vería más como una referencia hasta ahora, pero que se pueda comparar con el nuestro, no tiene para nada. Entonces, digamos que es más una referencia. Por ejemplo, la conductividad del HOPG, en este caso, está alrededor de 10 a la 6. No lo veo bien. Aquí, mira, esto es pues de 10 a la 6 Siemens por metro.
Nosotros apenas llegamos, pues, por los mecanismos que mostré, de 10 a la 3. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando en estos materiales, cuando nosotros intentamos oxidar y reducir, la idea es que con esa reducción podamos obtener propiedades eléctricas lo más aproximadas a las del grafeno, pero no iguales. Entonces, es un punto de referencia para eso, ¿sí? Para ver qué tanta, con nuestro proceso de reducción térmica, podemos llegar a propiedades lo más parecidas al grafeno. Entonces, esa sería pues como de pronto un hilo de conexión allí. Pero que nosotros intentemos obtener con este método una red tan cristalina como la del grafeno, ¿no? Hasta allá no podríamos llegar. Dime. Perdón. Sí, vale. La interrumpí. Yo tengo una duda porque tú decías que buscas propiedades específicas. No, similares no, aproximadas. Bueno, sí. Tú en una diapositiva, las últimas, haces dos diferentes ajustes para la conductividad. Ajá. Sí, es. ¿Aquí? Exactamente. Sí. Bueno, tengo la duda es porque hay dos valores, uno que se aproxima, el otro es totalmente alejado. Tú dices que se hacen por dos diferentes modelos. Ajá. Mi primera pregunta es si ese rango de temperatura es el mismo para los dos ajustes. Y pues No. tampoco veo de pronto un estadístico que me diga ¿Qué tan bien ajustado está? Sí, cuál ajuste de pronto es mejor. Sí, gracias. Mira, no, en efecto no son para los mismos rangos de temperatura. Aquí está entre 90 y 200 y aquí entre 90 y 180, ¿sí? Entonces, uno de esos ajustes, bueno, aquí se me olvidó ponerlo, pero sí están del R cuadrado de 0.99, que eso me daría como que, bueno, qué tan bien ajustados o qué tan buenos son estos modelos para ajustar en esos rangos, ¿no? Pero digamos que yo no me voy tanto por el R cuadrado, sino por la física que está detrás allí. Entonces, para estos materiales, el que suele reportarse con más frecuencia o el que ya está muy bien aceptado es el tridimensional de rango de Hoping variable. Que no deberían ser, pues sí, ¿Ambos? No se da cuenta una comparación y por ejemplo el mismo rango de temperatura. ¿Por qué cambiar? No sé si alcanzas a ver aquí estos datos, ¿sí? Mira que estos tienen con estos, entonces uno busca es como dónde está ese rango de Hoping variable, ¿sí? Entonces, si lo hago hasta los 200 Kelvin acá, entonces esto ya no me va a ajustar tan bien. Entonces, por eso, pues, es que aquí estoy probando todavía con varios modelos, pues Cheskovsky, pero como te decía, uno de esos criterios puede ser el R cuadrado, pero no siempre es tan válido, entonces uno tiene que irse por la física que ya está reportada para estos materiales, lo que ya está asimilado de alguna forma. Bueno, ahí yo meto la cucharada y complemento. Interesante la pregunta que hace Santiago. Ajá. Porque, digamos, si se observan diferencias entre la temperatura elevada a un exponente que viene siendo T a la menos P. Ya. Si ves que el eje horizontal es T a la menos P. Sí. Y P tiene que ver con el tipo de mecanismo.
de transporte. Ajá. Entonces tú lo estás haciendo ahí para P1 medio y para P1 cuarto. Sí. Y eso va a clasificar de acuerdo, digamos, cómo se están comportando los portadores. En este caso también es importante de pronto con el fin de que sea un poco más claro para la audiencia, para el público, y es que es esa cosa de hopping de rango variable, ¿cierto? El modelo BDH, es decir, el electrón o la carga está haciendo saltos. Ujú. ¿Sí? Entonces, de esta manera no es un transporte balístico, No. sino que está haciendo un jump ahí, ¿cierto? Entonces, es eso como poner un poquito en qué consiste, digamos, el mecanismo de transporte. Cómo puede de alguna manera explicarse el proceso de conducción de la carga, digamos, a lo largo de tu material, dependiendo, digamos, la forma como esté haciendo la medida. Lo que pregunta Santiago es muy interesante. ¿Qué me diferencia mi 20 Kelvin de 200? ¿Cierto? Entonces es el tipo de modelo que estás usando porque tú estás cambiando de escalas. Recuerda, digamos en teoría de transporte, no hay un modelo ni una teoría que me explique, digamos, en todo el rango, cuando yo voy a hacer un análisis en función de la temperatura, no hay un modelo universal. ¿Cierto? Por lo tanto, los portadores se pueden comportar, es como por ejemplo cuando tú vas a modelar calor específico. Calor específico, hay uno que es el modelo de Debye, está, digamos, o el modelo de Coulomb-Petit, o los osciladores de Einstein. Ajá. Entonces, eso da pie en qué rango de temperatura te vas a ubicar. ¿Cierto? Lo mismo ocurre en la teoría de transporte. Los rangos de temperatura en donde vas a analizar probablemente estén asociados a un modelo determinado que te puedas explicar. ¿Cierto? No es lo mismo aplicar MOV a altas temperaturas porque no lo puedes hacer. No. A MOV a bajas temperaturas. Yo puedo hacer otra pregunta. Sí. STA y ST0 es el mismo, debería ser el mismo, ¿cierto? ¿Por qué STA? El TA que tienes aquí, en Esa es una temperatura de activación. y el de allá. Entonces, el de allá. De sub 0. Bueno, Pues yo entiendo que si uno trabaja con diferentes modelos, pues yo debería llegar a la misma conductividad, ¿no? Ahí puede ser que esté del mismo orden de magnitud, pero los coeficientes son diferentes. Y el T0 y el TA son diferentes. No sé si es que están representando lo mismo, porque si representan lo mismo, pues no, ahí hay algo raro, porque este está, aquí hay no sé. Son mecanismos diferentes. Son mecanismos Sí, diferentes. porque es una temperatura diferente a la otra. Ajá. Y puede ser también que cuando estés haciendo los ajustes, no sé, los valores iniciales, las condiciones iniciales que le des, si tienes un rango muy abierto, si lo estás acotando mucho, puede ser uno de los problemas. Pues no lo sé, porque nunca trabajaste el modelo. Sí, acá yo creo que como para de pronto empezar a ajustar, porque de hecho estos datos, como así como el XPS se tomaron hoy, entonces estos datos de alguna manera tienen ratito, pero creo que hay que afinar más. Sí. Hay que afinar más. Listo. Para de alguna forma tener certeza y como la sugerencia muy mal hecha que están dando los profesores. Ajá. Por ejemplo, el profesor Carlos, ¿cómo conectar todo eso? Si yo creo que la HROPG no me va a servir de referencia, entonces puede que te esté cometiendo. Ya. Ok. ¿Cómo comparar yo mi óxido de grafeno con el HROPG? Listo. ¿Sí? Recuerda que no tenemos ni medidas magnéticas. Del HPG no. Eso. Y de hecho, No esa fue sé, una no sugerencia sé. que usted me hizo, pero yo no logro encontrar ese HPG. Exacto. Es que por muchas tiendas, profe, no doy con eso para poder comprarlo y pues es duro ahí para... Entonces hay que analizar la sugerencia que te hace el profesor. Listo. Ok. Puedo preguntar. Me muestra la de portadores. ¿Qué diapositiva? En la que sigue, creo que es. La de portadores de carga. ¿Esta? Sí, la carrier density es.
explícame cómo es que es esta medida, o sea, qué es lo que mide. A ver. Mira, en el módulo de transporte, aquí se ha tomado el coeficiente Hall, RH, en función de la temperatura. Entonces, esta es como la medida virgen, prístina. Y aquí lo que se ha hecho es multiplicarla por la geometría de la muestra y pues como ya conocen, esa movilidad con el coeficiente Hall están relacionados de esta forma. Entonces aquí nosotros hemos también obtenido una curva de resistividad, ¿no? Entre 10 y 300 Kelvin. Y si hacemos este cociente, entonces obtenemos esta curva. Y esta sería como el rango o cómo varía esa movilidad para el caso de esta muestra entre 0 y 300 Kelvin. Y esto, si ya conoces el coeficiente Hall y la carga del electrón, entonces pues ya puedes obtener la densidad de portadores. Pero Eso por eso sí. dice, entonces, a ver, en el equipo, ¿qué es lo que mide? Coeficiente Hall. Pero ¿cómo se mide el coeficiente Hall? Pues es lo que quiero que me diga. ¿Y por qué? O sea, él mide la densidad de carga intrínseca, extrínseca, no, porque el coeficiente, ok. Porque pues si es intrínseca, él debería tener una densidad de carga pues baja, pero que en función de la temperatura pues uno pensaría que tiene que aumentar. Ajá. Porque estás con movilidad térmica, vas a favorecer que electrones se muevan, entonces no debería tender a ser. Entonces por eso quiero saber qué es lo que está pasando ahí. Ajá. Porque no entiendo cómo o qué es lo que se saca en términos de esa densidad de carga. Mira. O cuál es la densidad de carga que se mide. Mira, el coeficiente Hall lo que está midiendo es como una competencia de ese campo eléctrico que aquí aplicamos y el campo magnético y una corriente constante, ¿no? Entonces, esto de alguna forma pues está relacionado con la densidad de portadores de carga, pero sí es esto lo que está midiendo, esa competencia entre esos dos campos. Bueno. Está asociado a J. A J incluido. Sí, o sea, pero entonces, a medida que aumenta la temperatura, entonces, ¿qué está pasando? Y tú lo mencionaste, los portadores ahí mayoritarios son ¿qué? Son tipo P, Son huecos. Entonces, por eso. Exactamente. Esto es, Ya. no son electrones, son huecos. Pero igual no debería tener una densidad que tenga movilidad de huecos, pues debería tener una diferencia de potencial. No. Sí. Pues lo que cambiaría es el signo. Es correcto, lo que cambia es el signo. Correcto. Entonces, ¿por qué no se ve densidad de cargas? Eso es lo que me parece extraño, o sea, ¿por qué tiende a cero? Pues en lo que está mostrando ahí. Porque yo diría, listo, entonces, pues, no sé, es que no entiendo todavía la medida. ¿O qué es lo que mide? Pues si solo es, porque en ello pensaría que es algo, o sea, uno tiene algo intrínseco. Entiendo. Y tú estás favoreciendo movilidad con temperatura. Eso. Entonces tienes dos cosas. Cuando mueve mucho la temperatura, entonces tal vez el intrínseco no valga tanto y empieza a subir el extrínseco, pero tiene que haber un nivel. Pues un nivel de cargas intrínsecas en un material, así sea un semiconductor o lo que sea. Entonces no sé, pues yo no lo sé, pues por eso ahí dejo la pregunta. No, porque alguien que sí sepa esas cosas te puede preguntar, entonces es bueno. No, es que de hecho ese coeficiente Hall no es tan trivial como piensan. No, porque pues ese de todas formas no es esa cosa de ahí, porque no, claro que no. Ese solo con un modelo muy simple de fuerza de Lorentz y no estás teniendo en cuenta más clásico. Por eso ese N no sale tan es el convencional, es un modelo Hall convencional, hay un modelo Hall anormal. Exacto. No, de hecho pues no. faltan más contribuciones, además ahí el signo está malo, pues salen varias cosas.
Ok. Pues porque ese es un modelo de Hall, yo creo que como modelo de Einstein. Entonces, bueno, no sé, pues, ese me parece raro porque uno pensaría que siempre la densidad de portadores de carga con la temperatura ya tiende a aumentar. Sean electrones o sean huecos, pues vas a tener una carencia en los dos. Porque igual ese coeficiente Hall, pues uno lo puede sacar para tanto electrones como huecos. Ajá. Entonces tienes contribuciones de las dos. Sí, sí, Hay sí. que mirar bien eso para... Muestra la curva. pues, o eso no es cero, sino que es Mira que a la menos 12 y entonces es muy constante, entonces tal vez la escala no sea la que sirva. Sí, no sé. Claro, porque arranca con una densidad de estado pues como muy alta, va Ajá. cayendo con la temperatura. Ujú. No, hay la densidad. Ahí es. Eso Es tiene como un si fuera valor. una transición, no sé. Sí, porque mira, hay un rango crítico, hay entre Ajá. un pico, hay un quinto, eso es lo que dice el profesor Juan. ¿Qué puede estar pasando ahí? Porque mira que parece que en ese rango altísimo de 50, exacto, de 50 hacia arriba parece que, digamos, la densidad de carga se mantiene siempre constante en función de la temperatura. Claro, entonces ahí... Ya. Y ya por debajo de eso ya cambia la densidad. La pregunta es por qué. Sí, no sé. Pues, hay que mirar. Porque, digamos, los cambios son representativos, ahí siempre hay una... Pero sino que claro, como eso es el inverso, entonces si este número es muy bajito, este coeficiente de Hall Claro. es muy alto, pues con esa relación que está allá. Entonces por eso es tan alto. Echarle la miradita a ese modelo que te estás proponiendo. Si Listo. te puede dar algo. Sí, porque pues no sé. Ok. Listo. Bueno, sí, Solo hay dos observaciones generales. Señor. Es un trabajo interesante. Porque estás utilizando esos materiales son de la ingeniería. Sí, sí, señor. O sea, estás utilizando, me imagino que lo tienes de alguna empresa, ¿cómo tienes esas cañas? Esos bambús, no sé, esas... se va para el monte con No. El menguante. No, pues nosotros no utilizamos el sistema lunar para nada de eso. La guadua nos la provee, eso uno debe tener permiso hasta la CRQ para poder ir a cortar una cosa de esas. Entonces, como ya tenemos todo eso, es un tipo especial de guadua, es guadua tipo macana. Y con eso, entonces, no se corta así verde como la muestra en la imagen, no, eso ya tiene que ser madura. Y tiene un proceso de secado, de pasivación, de sonicación, antes de ponerse acá, porque es que no todas van a tener como la misma, van a cortar el mismo carbono, entonces nosotros ya hemos tenido problemas con eso. Y se han probado ya bastantes guaduas y las que mejor nos funcionan son esas, las tipo macana. Pero no es una empresa, bueno, es de un mariposario la que la tenemos. Primero tu objetivo que hablas, si me lo vuelves a repetir. Sí, señor. Un efecto de temperatura. Ajá. Y yo, para serte sincero, pero entendí que ese efecto de temperatura era en el procesamiento. No. O bueno, por favor. Bueno. Presentación. Sí. El efecto de la temperatura. Ah, sí. Sí, claro. Estudiar la influencia de la temperatura. En la respuesta a Hall de películas de grafeno oxidado. En la producción misma, cuando tú hablas de la síntesis, cuando hablas de varias temperaturas por unos lapsos de tiempo. Ya. No, mire, una cosa son las temperaturas que nosotros utilizamos para dar con esas películas homogéneas, porque es que debemos obtener unas películas bastante adheridas y sin grietas, sin
sin imperfecciones. Entonces, una cosa son las temperaturas que nosotros utilizamos acá para llegar a 973 Kelvin, y la idea de hacerlo por rampas es que no se formen burbujas y luego no se partan. Entonces eso ya es como ya la experiencia y todo el procedimiento. Pero esas temperaturas son muy diferentes. Ahora, de lo que nosotros estamos estudiando acá, que ahora sí en el PPMS eso sí se baja a 10 Kelvin y ahí se empieza a estudiar. Entonces, sí, son diferentes. Sí, sí, señor. Ahora, ¿qué pasa? Yo estoy estudiando las que obtenemos con la mayor temperatura de carbonización, que son 973 Kelvin. Aquí también se pueden obtener esas mismas películas con diferentes temperaturas más bajas. ¿Qué pasa? A más bajas temperaturas hay más oxidación, ¿sí? Y entonces se pueden variar de películas semiconductoras a películas aislantes. Entonces ahí hay toda una gama por estudiar todavía. Entonces yo no estoy jugando con oxidación, sino con temperatura. Cuando tú concluyes, me acabo de que sí. demuestras en tu trabajo, ustedes desarrollaron una procedimiento, no sé, ese proceso, pero ahí no vi como una comparación, o sea, creo que la primera conclusión que sacas, habla de que ustedes tienen un procedimiento de tallado de cinta. Ah, sí, mira, exacto. Sí. ¿Cómo compruebas experimentalmente eso? O sea, ¿cómo demuestras ese resultado? O sea, ¿lo comparaste con qué? Porque yo no vi esa comparación. Ay, bueno, es más de la experiencia. Lo que pasa es que antes no teníamos todos esos pasos que yo mostré en la metodología, que rotaevaporamos, que hacíamos pasivación, que la rampa a temperatura. Entonces, si muestro unas películas que tenía antes, esas son horrorosas. Ahora, con las nuevas, pues porque estas tocó volverlas a hacer. Aquí sí ya, adicionando todos esos pasos por inspección, por simple inspección. Uno mira eso en un microscopio y entonces si no tiene grietas, si tiene buena homogeneidad, entonces no sirve, en lo contrario no. Esa parte pues no la muestro, ¿no? Pero sí es un buen aporte. Gracias. Entonces lo voy a tener en cuenta. Sí. John. Es una observación. Lo que dice el profesor César y lo que dice el Carlos. O sea, el tema de reproducibilidad en el método de síntesis es algo muy importante con eso. Entonces, yo digo como si has considerado, cuando uno tiene grafeno, uno puede tener grafeno de pocas capas, grafeno multicapa y grafito, y eso es una línea muy delgada. Tú pasas del grafeno al grafito, es pasar de 10 capas a 11, ¿cierto? Sí. Entonces, como también tener como un estudio especial muy importante de cantidad de capas que ya les contaba. Si al depositar el grafeno sobre el dióxido de silicio, él toma una cosa, una orientación cristalina por difracción, todo lo que yo pudiera, como que bueno, usted ya garantizó que puede obtener material, pero ¿qué técnicas te valían que en efecto lo tienes? Ya. Porque va a llegar y te va a decir como que bueno, listo, usted dice que es un grafeno oxidado multicapa, ¿cuántas capas tiene? Y ya le van a decir, bueno, pues es un coque, o es un grafito, y entonces hay una línea muy delgada. Y digamos que llegado al caso, cuentas capas y tienes 11, podrías posiblemente correlacionar con un HOPG, que aunque no tiene las propiedades magnéticas de transporte eléctrico que tiene el material oxidado, puede ayudar a eso, ¿cierto? Otra cosa que yo considero muy importante, que uno lo piensa mucho en los bimateriales, esta guarda es como un pasto, es la unidad de los pastos, y tiene una alta capacidad de absorción del suelo. Alguien que sepa de materiales te puede preguntar, bueno, ustedes en un nicho, un nodo básico que ustedes garanticen reproducibilidad, porque digamos, yo conozco el que yo no les voy a cortar una guadalajara en Marbella, que no tiene, las condiciones del suelo no son las mismas y puede afectar la reproducibilidad de los resultados, porque digamos que al momento de obtener los ácidos fenólicos puedes tener cierta cantidad de unos compuestos que grupos fenólicos. ¿cierto? Entonces
es como, como ustedes no como una pregunta, no como que cosas que hay que tener en cuenta, que te pueden, muy simples, te pueden tumbar el trabajo, y que son como muy valiosas, como lo que dijo Ricardo, entonces, como que bueno, al final es como que te garantice todo eso. Es como lo que yo quería como decir, pero el trabajo es muy bacano, pero es como eso, como que bueno, yo ya tengo algo que me garantice que tengo un grafeno en efecto, con esta técnica, con capas y todo eso, porque digamos que sí pueden desbaratarlo por algún momento alguien que sepa de estos temas de síntesis y de biomateriales. Ok. Era como lo que yo quería como decirte nomás. Listo, John, gracias. Entonces, no sé si tengan más preguntas o le damos la palabra al profe Prías. No sé, ¿hay alguien? No. Puede ser, no sé si el profesor John Jairo. Hola, John, qué pena. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Qué pena, ¿cómo estás? ¿Cómo me les ha ido? Bien, 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 John. Qué pena, no sabía que eras el único. No se preocupen, aquí estoy. Lo que pasa es que soy tan grande que paso desapercibido. Sí, profe, muchas gracias por todo el apoyo que le están dando ustedes allá como grupo de investigación a Lisset, que ustedes saben muy bien que es una de nuestras estudiantes de doctorado. Me alegra mucho que estén obteniendo esos resultados tan interesantes. Realmente, pues son un rompecabezas para tratar de entender bien la física básica que hay detrás de estos materiales y entender muy bien todo lo que está pasando. Las preguntas han sido muy importantes para edificar y construir este trabajo. Por supuesto, Lisset, muchas felicitaciones. La vi, digamos, manejando las cosas con una propiedad científica al presentar los resultados que utiliza el lenguaje pues que se espera para alguien que se está formando en la parte doctoral en estas temáticas. Muy bien. Por supuesto, hay unos resultados allí que nos presentaba Lisset que no son sencillos, no son fáciles de interpretar, ya que parece que hay cambio de fases al bajar la temperatura, que no hemos entendido muy bien qué es lo que está pasando por debajo de 50 Kelvin y en el rango hasta temperatura ambiente, pues está intentando predecir esos comportamientos con modelos que ya están plenamente identificados para grafenos oxidados reducidos. Una de las preguntas que hacían, pues yo se las cambio un poco, es qué pasaría si yo cambio de biomasa, si en vez de utilizar bambú guauda utilizo pino o utilizo residuos de biomasa, por ejemplo, de la cascarilla de arroz o del café o bueno, o del coco allá del Chocó o de diferentes frutas que se dan en Antioquia. Entonces, ¿qué cambiaría? La respuesta es el defecto de contorno, el tamaño del defecto de contorno. Y el tamaño de defecto de contorno cambia las propiedades físicas. También puede cambiar los niveles de oxidación, como lo mencionaba Lisset, puede cambiar qué tanta cantidad de óxidos va a tener la muestra. Y el grafeno que se obtiene puede ser un grafeno oxidado o un grafeno oxidado reducido a partir de esas muestras. Aquí se han controlado muchos parámetros de una manera muy fina, de tal manera que todo ha indicado que el defecto de contorno que esperábamos teóricamente y el que está midiendo experimentalmente en estos momentos Lisset concuerda con lo que nosotros esperábamos para estas películas de grafeno oxidado. Esperábamos que fuera de 1.3 nanómetros teóricamente y Lisset obtuvo, creo que con Raman y rayos X el análisis le da de 1.31 nanómetros. Lisset, ¿me confirma, por favor? Sí, con Raman 1.31. 1.31, eso quiere decir que pues las muestras tienen un excelente comportamiento con lo que nosotros esperábamos para estas películas. También son películas que tienen una gran adherencia al sustrato, que es dióxido de silicio, que era algo que estábamos tratando de mejorar con el profe Oscar desde hace como 2 años más o menos, ¿cierto, profe Oscar? Así es. Como 2 años, pero con estas películas ya logramos una mejor calidad
Así que estas mediciones están bastante, digamos, bastante bien medidas, y también las películas son las películas adecuadas. Son películas adecuadas porque nosotros estamos intentando, digamos, que las películas tengan muy buena reproducibilidad, que tengan muy buena adherencia al sustrato, que tengan una alta homogeneidad en el espesor. Estas muestras son de alta homogeneidad en el espesor. Y pues la quiero felicitar, Lizeth, porque eso ha sido parte también de su trabajo, tratar de mejorar la calidad de estas películas. Nosotros antes producíamos películas con una calidad por ahí del 86%, y estas películas, como para que se hagan una idea, están rondando la calidad de un 94, 96%. Entonces realmente son unas películas bastante valiosas, y la alta homogeneidad que presentan estos grafenos oxidados permite evidenciar que nosotros tenemos propiedades que pueden cambiar con la temperatura de régimen. Por ejemplo, estamos viendo que está pasando a temperaturas por debajo de 50 Kelvin de un régimen semiconductor de banda de energía estrecha a un régimen conductor tipo semimetal. Entonces, eso pues hay que aprovecharlo. Me parece que es ventajoso, y por supuesto con todo el aporte de usted, yo pienso que ahí va a salir unas publicaciones bastante interesantes para el entendimiento de estas temáticas. De nuevo, muchas gracias por todo su apoyo. De nuevo, muchas felicitaciones, Lizeth, por todos sus aportes en este trabajo. Y bueno, muchas gracias por invitarme a esta presentación. Bien. Bien, entonces estamos en contacto y bueno, nuevamente le damos los agradecimientos a él. Gracias, profe. Con gusto, hasta luego, que estén muy bien. Chao, profe.